Jesús. Maravilloso. Lucas capítulo 11, capítulo 15, versículo 11 hasta el 24. Dice así la palabra de Dios. Yo quiero que por favor, como duraron mucho ahorita de pie, ahora vamos nada más a ponernos sobre nuestros pies para leer la porción de la lectura y luego nos sentamos. Dice así la palabra de Dios. Lucas 15, 11, 24. Dice, también dijo, ¿quién dijo? Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, a sus empleados, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre Dios de la gloria, aquí estamos una vez más, Señor. Aquí estamos, Señor, reconociendo que nosotros hemos actuado como este hijo y que nosotros reconocemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra falta, que necesitamos tener ese encuentro personal contigo, Señor. Hemos estado viviendo en el mundo desmedidamente, de la manera que a ti no te agrada. Y por eso estamos aquí, Señor, para que de la misma manera que este hijo miró al cielo y se arrepintió, y tú le perdonaste, le restauraste,
asimismo te suplicamos que lo haga con nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para que sea tu palabra, Señor, trabajando en nuestros corazones, transformando. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, tomen asiento, amada iglesia. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué estamos mirando nosotros aquí en esta porción? Lo primero que nosotros vemos, que la porción habla de una familia. Una familia. También dice la palabra que en esa familia, ¿cuántos hijos habían? 2 hijos. Y vemos en la palabra que aquí el hijo menor entabló una conversación con su padre. Y vemos el resultado de esa conversación es que el hijo le hace al padre una petición. El hijo menor le pidió a su padre, ¿qué fue lo que le pidió a su padre el hijo menor? Que le diera la herencia. Miren, al parecer este hijo no se detuvo, ¿verdad?, a pensar, a analizar muy bien la petición que le hacía a su padre. Porque él no se detuvo a pensar, porque observamos que su petición es una petición prematura, no es tiempo de que el hijo le pida la herencia a su padre si su padre está vivo, porque sabemos, ¿verdad?, que es cuando muere que se dan las herencias. ¿Qué más notamos aquí en la porción? Bueno, podemos pensar que a lo mejor este hijo, que era el más joven de los dos, tenía un poco de inmadurez, un poco de ignorancia, como también tenemos nosotros. Y quien nos saca de la ignorancia, de la inmadurez, la palabra de Dios. Vemos aquí en el verso 12, en este verso que dice el 12, y el hijo menor, verso 12, y el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y el papá les repartió los bienes. ¿Qué podemos ver aquí con relación a este hijo? Este hijo se parece a muchos hijos y nietos de la actualidad. Este hijo tenía su mente puesta en las cosas materiales. Este hijo tenía su mente en la vanagloria de la vida, en los placeres del mundo. Tenía su mente, ¿sí o no? Sí lo tenía, porque el desarrollo de la porción dice que lo tenía. De manera que todos nosotros sabemos cuál es el destino de todos aquellos que determinan vivir a su manera. Este hijo, este hombre, que ya era un hombre, porque no, aquí no dice en el texto que era de 12 ni 13, pero ignoremos la edad, pero está hablando de un hombre, una persona aquí. Todos aquellos que determinan vivir para deleitarse en el mundo, hay consecuencias, ¿sí o no? Estamos mirando la consecuencia de un muchacho rico, su papá con hacienda. Miren,
Este muchacho no está usando la razón por lo que le dije ahorita. ¿Por qué no está usando la razón? Él lo que quiere es dinero para lanzarse a la calle. Este muchacho, este hijo, no está pensando en cómo ayudar a su papá en la hacienda. No está pensando en cómo ayudar a su padre en los negocios. Y usted y yo sabemos que la palabra de Dios dice que no amemos al mundo y sus deleites. Mire, si nosotros nos dedicamos a amar al mundo y los placeres, usted sabe cómo pone el mundo al hombre. Ustedes han visto, ¿cómo que se llama lo que está ahí? La telaraña. Ustedes han visto telarañas que están colgadas de la tela, ¿verdad que sí? El pecado y el mundo deja al hombre de esa manera, seco. ¿Por qué? Porque lo que es Satanás, que es el principal enemigo de Dios, el mundo y la carne de nosotros, mire, son capaces de engañar a todo aquel que anda sin Cristo. Preste atención. Satanás, el mundo y la carne engaña a todo aquel que dice: no, yo no creo en Cristo, no, yo no recibo a Cristo, no, yo no soy religioso, no, a mí que no me hablen de eso. Todo el que dice así está engañado ¿por quién? Por Satanás y por el mundo. El mundo engaña a todo aquel que quiere vivir en sus deleites y placeres. Pero ¿qué dice el que hizo el mundo? El mundo pasará. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la palabra de Dios es el manual. Usted compra una nevera, tiene un manual. Compra un televisor, tiene un manual. Dios nos creó y también creó el manual para que usted y yo no perezcamos. Este es el manual para los hijos. Si este hijo, que en la Biblia se llama, le ponen como título el hijo pródigo, si este hijo busca la palabra, se expone a la palabra, no creo que le pida la herencia a su papá para hacer lo que hizo. O sea que la palabra de Dios es el manual para los hijos. La palabra de Dios es el manual para los padres. La palabra de Dios es el manual para la familia. Usted y yo no estamos exentos de escuchar todo lo que sale por ese aparatico que se llama celular. Que el hijo mató, que el suegro hizo, que el otro violó, que el otro galleteó, que el otro apuñaleó. Por favor, eso es lo que está viviéndose en el mundo. Por rechazar los consejos de Dios y creer que eso se trata de religiosidad, que eso se trata de un grupo exclusivo. Cristo murió en la cruz, no fue por un grupo exclusivo, fue por usted y por mí, para pagar los pecados de nosotros. Esto no se trata de religiosidad. Pasemos a ver ahora en la condición que el mundo y los placeres estaban llevando a este muchacho. Mire el verso 13. Mire el verso 13 como dice. El versículo 13 dice: no muchos días después, aquel muchacho, juntando todo su maleta, diría yo, sus bultos, sus perfumes, pues el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y qué hizo allí? Dice la porción. ¿Qué hizo allí? Desperdició sus bienes.
¿Y de qué manera lo desperdició? Dice el texto. Viviendo como perdidamente. Lo está proyectando Noah. Versículo 13 del capítulo 15 de Lucas. No muchos días después, aquel muchacho saliendo, yo me imagino aquel muchacho saliendo con sus maletas de su casa. Dice el texto que se fue lejos a una provincia apartada y allí lo desperdició sus bienes, viviendo de una manera perdidamente. Le voy a dejar eso a ustedes, iglesia, que lo descifren. No voy a profundizar porque solamente ese poquito nos tomaría la tarde entera. Si tocamos el texto de donde dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, mire, ya ahí abarca todo. Ya ahí no se sabe lo que ese tipo hizo. A lo mejor juntó 20 mujeres, por poner un ejemplo. A lo mejor fue a 20,000 loterías y 20,000 casinos. A lo mejor la caja de vino había que sacarla por cantidades. Porque aquí dice que lo gastó perdidamente. No está diciendo que se le perdió el dinero. A lo mejor usted y yo, mire, preste atención, a lo mejor usted y yo no estamos malgastando el dinero perdidamente porque no lo tenemos. Pero usted y yo podemos estar gastando algo más caro que el dinero. Su vida, su alma la está malgastando, troteando. Para eso que Dios nos trae aquí a estos encuentros. Porque que usted esté aquí sentado no es chepa. Ustedes saben lo que dice cuando uno jugaba. Eso es chepa. No es chepa que este señor pecador esté aquí. Es la gracia de Dios obrando. Miren, cuando nuestras vidas no se entregan al Señor, sino a los deleites del mundo, estamos viviendo perdidamente. Todo aquel que se enreda en las cosas del mundo tendrá consecuencias, ¿sí o no? ¿Le vino consecuencia a este muchacho? ¿Sí o no? Le vino consecuencia. Mire, la palabra de Dios es muy clara porque Dios nos ama. Si usted está aquí es porque Dios le está mostrando su amor y su misericordia para con usted y para conmigo. La palabra de Dios dice que tenemos que orar y pedir dirección al Señor en todo tiempo. En cualquier decisión que usted y yo vayamos a tomar, tenemos que pedirle dirección al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la cabecita de nosotros es incapaz de pensar correctamente sin su gracia. Porque, mire, la vida de una persona en un segundo le da un giro de 90 grados. En un segundo, de repente el que dice que está sumamente saludable, en un segundo una noticia, un cáncer. De repente el que está sumamente saludable, en un segundo lo desbarató un motorista. Eso es así, eso es natural. En un segundo en el baño tropecé y ¡guapa! Ya. Oh, pero él estaba ahí ahorita. Oh, pero estaba ahorita. Ahorita es una cosa, ahora es otra. Por eso que el Señor dice que necesitamos recibir a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Yo se lo voy a hacer en forma de pregunta. Dios dice que recibamos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí o no? Dios dice que lo recibamos ahora o mañana. Porque mañana
mañana. El mañana nada más lo sabe el Señor. Si usted tiene planes para mañana y no se lo presenta al Señor, hay posibilidades que se queden escritos, si acaso. De repente uno está sano, mañana está enfermo. De repente usted ve a un hombre rico y mañana está en la pura ruina. Aquí estamos viendo un ejemplo, que un muchacho adinerado se fue con su porción. La palabra de Dios nos muestra aquí en este versículo 15 que la vida del hombre no depende de los bienes que posee. La vida del hombre no depende de los bienes que posee, sino de conocer y entender la voluntad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Dios nos manda a nosotros a hacer planes, por supuesto que sí. Pues el primero que dice es que si usted va a construir una casa, lo primero que usted tiene que decir es cuánta esquina le va a poner a la casa, cuántas columnas le va a poner a la casa. Dice el Señor que lo hagamos así. No vaya a ser que se nos desplome encima, o que otro diga, mira, comenzó, intentó, pero no cuadró, no analizó. Dios nos manda a hacer planes, pero que usted y yo contemos con el Señor para dichos planes. Este hijo no presentó a Dios la propuesta que le llevaba a su papá. Mira cómo dice el verso 14. Mira cómo dice el versículo 14. Vaya conmigo ahí. Lucas capítulo 15, versículo 14. Mira cómo dice. Y cuando todo, wow, me llama la atención que yo creo que caminó hasta a pie este hombre. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarlo. Los planes de este muchacho comenzaron a desmoronarse. Los planes de este hombre comenzaron a derrumbarse, porque tenía su mente en él, centrado en él. Aquel hijo que salió a lo mejor lleno de orgullo, a lo mejor lleno de su riqueza, ahora dice la palabra que se encuentra como un pordiosero. Mira, el pecado pone a la gente peor que un pordiosero. El pecado pone al hombre a dar lástima. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor es claro cuando dice, el que se enaltece, el que se cree la gran cosa, el que cree que no me necesita, agrego yo. Porque aquí hay muchas personas que dicen, con mis bienes, con mis empresas, con mis recursos, yo no necesito a nadie. Yo no necesito religiosidad, yo no necesito pastor, yo no necesito consejería, pero a esa persona se le llama necio. La palabra le llama necio. Porque ustedes saben que el Señor le llama necio a un hombre que porque es muy adinerado y tiene demasiado dinero, demasiada empresa y no sabe qué hacer con tanto dinero. Y dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a resolver esto fácil. Yo voy a desbaratar esta empresa y la voy a hacer de nuevo más grande. Y después le voy a decir a mi alma, come, bebe y disfruta, que muchos bienes tiene para mucho tiempo. ¿Y qué le dijo el Señor en la noche? Pobre, tonto y necio, no sabe que esta noche voy a pedir cuenta de qué, de los bienes, de tu carro, de tu casa, de tu alma, papá. Dios tiene un día establecido para usted, oiga. Dios tiene un día establecido. ¿Verdad que en el
chiripean diario en el cementerio. Claro, ¿por qué? Porque diario van personas para allá. Pero yo no sé si mañana o pasado toca que un empleado del cementerio chiripee conmigo, porque mi mujer me lleve ahí envuelto en un ataúd, una chiripa para él. Pero puede ser para usted también, que lo lleven ahí. ¿Y para qué Dios le trajo aquí? Para que usted y yo nos pongamos a cuenta, para que usted y yo no nos dejemos enredar en los negocios de este mundo. Este muchacho se enredó en los negocios de este mundo. Y no fue que lo malgastó todo nada más. Ese no es, la situación no es que malgastó su dinero y se le acabó. No, pero si eso fuera el problema, pues el dinero vuelve y se consigue. Es que estaba viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y el que vive perdidamente está actuando contrario a como Dios le dice a usted y a mí que actúe. Mire, el pecado engaña. El pecado engaña al más bacano de los hombres. El orgullo envanece y la vanagloria empobrece. La pobreza no es que usted y yo vivamos en una casita que mira que una casita de madera, que mira lo que tiene la estufita y eso no es la pobreza. Eso se resuelve. El Señor dijo que nada más hay que procurar buscarlo a Él, el reino de Él, y después todas las cosas vendrán como la pobreza a la que el Señor viene a librarnos es de esa pobreza espiritual que tenemos, para que no nos dejemos engañar por el mundo. El pecado lleva a las personas mire, el mundo, Satanás, esos enemigos de Dios. Mire, el pecado lleva a la persona a arrinconarse. Mientras todo está bien, mientras se está cometiendo el pecado, mientras se está desobedeciendo a Dios, en el momento se ve que todo está bien. Cuando Dios saca balance y llama a sacar cuenta, el hombre quiere arrinconarse, esconderse. Es lo mismo que pasó con Adán. Adán, ¿verdad? Los primeros hombres se dejaron engañar por el diablo. Cayeron en el gancho. No, hombre, no. Que Dios dijo. Oiga, lo que el diablo le puso a Eva se lo está poniendo a muchos seres humanos aquí. Con que Dios dijo que esto es mejor. Con que Dios dijo que no se puede. Así hay mucha gente que dice que Dios dice, que los evangélicos dicen. Y cayeron en la trampa ellos. Con que Dios dice que no coman de eso. Lo que pasa es que si ustedes comen, van a ser igual que Él. Y después que desobedecieron, terminando dando lástima y escondiéndose. Que tuvo que decirle al Señor: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y cuál fue la respuesta? Estoy aquí, me escondí. ¿Y por qué se esconde si siempre ha estado, si siempre ha estado al lado de su Dios? El pecado hace que nos metamos abajo de la cama para que no nos vean lo que hicimos. Mire, aquel hijo que vivía sumamente bien bajo la cobija de su amado padre, ahora está arrimado, trabajando. ¿En qué era que trabajaba? ¿En qué tuvo que emplearse? Dice la porción. ¿Cuidando qué? Cerdo. Oiga, un hijo de un hacendado, un hijo de un millonario, cuidando cerdo. Cuidémonos nosotros, que usted y yo no estamos exentos de caer y terminar dando lástima. Para eso que Dios nos trae aquí, para que nosotros prestemos atención. Mira el verso 15.
Mira el versículo 15, como dice, ya estamos terminando. Y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual les envió a su hacienda. Mientras viene de la hacienda de su papá, que está bien cuidado con alimentos, dice aquí que uno de los ciudadanos le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y tenía una hambre tan grande, querida iglesia, que dice que quería comer de la comida de los cerdos, pero ni eso le permitían. Oiga, se estaba pasando por una situación. Ahora aquel hombre que quiso vivir la vida a su manera, aquel hombre que quiso vivir sin consejo de su papá, aquel hombre que no meditó en la palabra de Dios, ahora está pasando hambre. Miren, amigos y hermanos, Dios nos ama tanto que nos trae a nosotros su santa palabra para que entendamos que usted y yo, miren, usted y yo tenemos que ponernos a cuenta con Él. Usted y yo tenemos que ponernos a cuenta con Él. Dios nos ha dado una familia para que consultemos. Como iglesia, Dios nos ha dado pastores para que busquemos consejos. Dios siempre tiene una salida a todas nuestras situaciones y necesidades. ¿Para qué? Para que clamemos a Dios por misericordia. Mire, a veces nosotros, voy a pensar en nosotros los hombres. Aquí hay muchas damas, gracias a Dios, hay muchos hombres hoy, que el Señor lo mantenga así. Miren, nosotros los hombres queremos privar en bacano, se lo voy a decir así. Nosotros los hombres somos bacanos por algún lado, pero cuando se trata de clamar por misericordia a Dios, queremos echar eso a un lado. Oye, mire lo que hizo este hombre. Este hombre entendió: yo malbaraté, yo prostituí los cuartos, yo metí los cuartos en vicio, yo deshonré a Dios. Lo dice ahí claro, la porción, claramente dice la porción, que clamó y dijo: yo he pecado contra el cielo. ¿Quién es el dueño del cielo? El creador del cielo. ¿Quién es el que está en el cielo? El Padre. Yo he pecado contra Dios. ¿Y contra quién más he pecado? Dijo el muchacho. Contra mi Padre. O sea que el muchacho clamó por misericordia. El muchacho clamó por perdón. ¿Y usted sabe qué Dios quiere que usted y yo hagamos hoy? Lo mismo. Porque usted sabe los pecados que está cometiendo. Este tipo supo los pecados que cometió. Usted sabe lo que está cometiendo. Usted vino aquí, usted sabe lo que está cometiendo. Pero Dios nos trajo aquí para que usted y yo nos pongamos a cuenta, como se puso a cuenta este hijo pródigo que dice la porción. Mire lo que dice el versículo 17. Tú lo puedes poner. Versículo 17. Mire cómo dice el verso 17 de Lucas capítulo 15. Mire lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y volviendo en sí, recapacitando, meditando, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Ya él está reflexionando, ya le está asimilando, entendiendo que pecó, que faltó.
saqué los cuartos, wow, lo mujerié, wow, lo metí en vicio. Él no está pensando eso, ya eso se quedó atrás. Él está pensando en que lo hizo mal y quiere buscar la manera de solucionarlo. Y esto es lo mismo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que reflexionemos y meditemos. ¿Y de qué manera usted y yo podemos reflexionar? Por medio de su palabra. Mire, usted sabe por qué Dios quiere que usted y yo reflexionemos ahora. Mire. Grábese esto, mire. Usted sabe por qué Dios quiere que usted y yo reflexionemos. Para que no sea el pecado que nos mande a nosotros a reflexionar. Mire cómo dice el verso 18. Ya concluyendo. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre. Oiga lo que dijo. Me levantaré. Le haré entender a mi papá que yo pequé contra Dios y pequé contra él. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su papá. Su papá vio que venía el hijo que estaba perdido en los vicios, en el pecado. Y lo vio su padre y fue movido. ¿A qué fue movido? Dice la porción: a misericordia. Dios le está llamando a usted y a mí porque nos ama para mostrar misericordia. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí estamos mirando la humillación. Se humilló y el Padre luego lo enaltece. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Eso es lo que quiere Dios, que usted y yo nos humillemos para entonces Él exaltarnos. Mire cómo dice la porción concluyendo: pero el Padre dijo a sus siervos, a sus empleados en la casa: saquen los mejores vestidos, saquen el mejor vestido y vestirle, pónganle anillo, pónganle buen calzado en sus pies y traigan el mejor becerro y mátenlo y vamos a comer, vamos a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto, estaba en un ataúd, el hijo de él, muerto en el pecado, muerto en los vicios, muerto en los placeres del mundo. Ahí era que él estaba. Y de ahí es que Dios quiere librarnos a usted y a mí. Conclusión y aplicación. El arrepentimiento trae ¿qué dice que mandó a hacer el papá en la casa? Fiesta y comida. El arrepentimiento trae gozo. Hay fiesta, hay paz y felicidad. Ahora, el diablo nunca va a querer que usted se arrepienta para que usted pueda ser manipulado por él y engañado por él. No hay una gente más bacana, más cotorrita engañando que Satanás. ¿Y para qué Dios nos trajo a nosotros aquí? Para que conozcamos la verdad, no la mentira. Reconocer nuestros pecados nos lleva a la reconciliación con Dios. Y hoy, ahora mismo, ahí donde está usted, mire con qué vamos a concluir. Mire con qué vamos a concluir. Ahí donde está usted. Usted sabe que Dios quiere que usted haga y que yo haga lo mismo que hizo este muchacho. Se humilló, pidió perdón. Ustedes ven el cambio después de estar en la miseria, cómo vuelve otra vez a la casa de su padre a prosperar, a reinar con ellos. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Si usted está aquí y usted tiene a Jesucristo como su Salvador,
El Señor le ha dado este mensaje para ministrarlo, para capacitarlo, para vivificarlo. Pero si usted está aquí, usted no tiene a Cristo en su corazón, Dios también quiere hacer lo mismo que hizo con este muchacho. Restaurar su vida, restaurar su alma. No se trata de la riqueza que él perdió, se trata del arrepentimiento que él manifestó. Sin arrepentimiento no hay nada. Si usted por si acaso le está pidiendo cosas a Dios, miren, no me voy a alargar, pero si usted le está pidiendo algo al Señor de salud, algún bienestar familiar, algo para sus hijos, lo que sea, no pierda tiempo pidiéndole esas cosas al Señor si usted primero no le dice que le perdone sus pecados. ¿Qué fue lo que hizo este muchacho? Se arrepintió. ¿Y qué recibió? Grandes bendiciones. ¿Y qué tiene Dios para usted? Grandes bendiciones. ¿Y cuál es la mayor? Cristo Jesús. Quiere Dios el Padre que sea su Señor y su Salvador. Dígale, vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Y dígale al Señor lo mismo que le dijo este muchacho. Señor, perdóname. He pecado contra el cielo. He pecado contra mi Padre. Padre, gracias por esta tarde en la cual tú nos has reunido como iglesia. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta en nuestros corazones. Ahora yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí que no tiene a tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador, inquiétale su corazón, Padre, para que no sea un títere del mundo, de la carne, de Satanás, sino para que sea sabio, para que esté dispuesto, Señor, a honrarte y a glorificarte en toda su manera de vivir. Guárdanos, Señor, como iglesia. Manténnos firmes en tu palabra, Señor, que es la única manera en la cual tenemos la victoria, Señor, anclado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.